conflicto universitario viene para largo y va escalando la cantidad de facultades que están siendo tomadas. Las modalidades son diferentes, dependen de cada centro de estudiantes, depende de cada conducción. Las que están más cercanas a la izquierda buscan las medidas más radicalizadas, como tomas, otros mantienen los estados de asamblea, en algunos casos dan clases públicas, pero el gobierno ayer dispuso una medida que estaba a tiro y la podría haber tomado de entrada, que es modificar una resolución del procurador del Tesoro, una cosa menor, ni siquiera hacía falta un decreto, es una resolución de la Procuración del Tesoro por la cual se va a poder volver a auditar a las universidades. No es como dice Milei, que las universidades no tenían auditorías, tenían la Auditoría General de la Nación, tenían una rendición de gastos que tenía que hacer ante lo que era el Ministerio de Educación, pero ahora se le agrega una tercera auditoría. Mientras tanto, Milei sigue cargando contra las universidades. Y nosotros no vamos a tolerar ni que nos quiebren el brazo respecto al equilibrio fiscal, y tampoco vamos a tolerar ese semejante daño sobre los argentinos, por un conjunto de delincuentes que no quieren ser auditados. Afortunadamente hoy salió el dictamen y los vamos a poder auditar. Los chorros están en peligro. A ver, si eran chorros, en este caso el presidente los está acusando de un delito penal, debería presentar una denuncia en la justicia. ¿Sí? Parece que las acusaciones se revolean alegremente, pero son los candidatos cuando están en campaña los que revolean acusaciones alegremente. Milei ahora es presidente. Si un presidente sabe de un delito, es su obligación como funcionario público denunciarlo. Y si no, está mintiendo. Sí, así de sencilla la distinción. Bueno, en cualquier caso, ahora se agrega una nueva auditoría sobre las universidades. Pero también hay que tener en cuenta que detrás del discurso y de la catarata de acusaciones del presidente, hay que ver que la mayor parte de lo que se paga a las universidades son sueldos. Entonces, el 80%, en algunos casos el 90% de lo que se pagan son sueldos. Esos sueldos están por una planilla y se pagan a trabajadores y son sueldos bajos. Y el presidente o el Estado sabe perfectamente a dónde va ese dinero. No es que son empleados fantasmas, y en todo caso lo pueden saber perfectamente. ¿Sí? Es dinero que va a pagar sueldos. El resto, el 10, el 20%, son los gastos operativos. Sobre eso es que el presidente imagina que hay un curro inmenso, como si fuera un presupuesto de una mega obra pública. Bueno, ahora van a poder auditarlo y ver de qué se trata. Seguramente van a encontrar malos manejos, pero los malos manejos puntuales no ameritan una impugnación global de todo el sistema de universidades públicas. ¿De qué se trata, Meli, esta resolución del Procurador del Tesoro? Sí, es una resolución que se conoció ayer modificando justamente parte de lo que eran las auditorías de las universidades. Fue Rodolfo Barra, el Procurador actual del Tesoro, que lo que hizo fue modificar esta resolución para someter a las universidades a ser auditadas por el gobierno, porque las universidades son autónomas y tenían ya auditorías propias, internas, y también auditorías de otro organismo que era la AGN, que lo que hacía Claro. era pasar por el Congreso de la Nación. Sí. Bueno, y esto ahora que nosotros les estamos contando fue parte de la respuesta que hizo oficialmente el Consejo Interuniversitario Nacional. O sea, los rectores de todas las universidades emitieron un documento donde dijeron: es falso que a nosotros no nos auditan. Nos audita la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, y hacemos una rendición de gastos al Ministerio de Educación. Con lo cual, por eso digo, siempre hay que tomar lo que dice el presidente como parte de un argumento para justificar otra cosa. Sí, Recuerden en su momento cuando fue lo de la DATSE, aquella dirección de medicamentos especiales, que arrancaron diciendo: acá hay un curro, vamos a hacer una auditoría. Mandaron la auditoría a la Justicia Federal y dos fiscales le dijeron: ¿y dónde está el delito? No había delito, y la devolvieron. Después no hablaron más de los curros en la DATSE. Así funciona. Lo primero que hacen es acusar a cualquiera de ladrón. Después dicen: los vamos a auditar. Y después en el tiempo se pierde. Por eso hay que recordar los antecedentes como los de la DATSE, los antecedentes como los alimentos, la distribución de alimentos. Decían: bueno, acá hay un curro, acá hay un curro. La justicia no solo comprobó que no había curro en la distribución de alimentos, sino que además les dijo: distribuyan los alimentos, y todavía eso está ahí en
en el limbo. Lo cierto es que nunca más se volvieron a comprar alimentos para comedores populares. Es un modus operandi del gobierno. Primero dice que son chorros, después dice que hay que auditar y después no hay respuesta, ¿no? O sea, primero se audita y después se dice en todo caso si hay o no hay irregularidades. Y después cuando esto se diluye viene una nueva acusación contra otro en realidad es así, primero cortan el financiamiento, diciendo que son chorros. Después auditan y después, o sea, debería ser al revés. Primero auditar y después, en todo caso, si es verdad que hay irregularidades, cortar. Bueno, esta resolución había sido puesta en 2022 por el ex procurador general de la Nación, Carlos Zanini, que lo que había hecho es limitar la atribución de la SIGEN para que no pueda auditar a las universidades. Bueno, eso es lo que ahí hay otra Rodolfo cuestión, Barra. Sí. que en la simplificación que hace el gobierno de los argumentos, las universidades son autónomas. Y a su vez en las universidades, claro, Milei estudió en la Universidad de Belgrano, no en la universidad pública, entonces debería entender que las universidades públicas tienen claustros y tienen mayorías y minorías en esos claustros. Y cuando uno conoce lo que es el clima universitario, en general se desconfían, se auditan, se acusan de gastos, de malgastos. O sea que cada universidad es un mundo donde no es que alegremente el rector o las mayorías se pueden llevar la plata, que tampoco es mucha, se pueden llevar la plata para su casa. Hay muchos controles cruzados. Los estudiantes desconfían de los rectores, los docentes desconfían de lo que hacen los rectores, los de la oposición y no del oficialismo. De por sí es un sistema donde todo el mundo se mira de reojo, como en los clubes de fútbol, donde hay mayorías y minorías. Sí, mientras tanto lo que sigue adelante es esta idea del gobierno de Javier Milei de desfinanciar, ¿no? Porque en el presupuesto 2025, que es donde se va a debatir la cuestión de cuánto le va a llegar a las universidades, ya dijeron que van a tener un presupuesto congelado y es la mitad de lo que están pidiendo desde el SIN que necesitan para funcionar mínimamente. Entonces, ese debate también se va a trasladar en el presupuesto 2025, que ya está trabajándose en comisiones dentro del Congreso de la Nación. Mientras tanto, hay 40 facultades tomadas y siguen las movilizaciones, los reclamos, las clases públicas. Claro. No hay vistas, digamos, de que vaya a aflojar el conflicto mientras el gobierno siga sin dar respuesta a algo tan clave como es el salario de los docentes y el presupuesto para funcionar de manera mínima que están reclamando desde las casas de estudio. ¿Cómo es el cronograma del conflicto? Mañana va a haber un paro universitario, sí. O sea que seguramente estarán cerradas las facultades, pero mientras tanto, los que anden por la calle puede que están muy distraídos digan, che, ¿qué es esto? Si no había más piquete. Bueno, ahora van a entoparse en algunos lugares con reducción de carriles porque hay clases públicas en algunas universidades. Sí. Y hay algún estado de bronca que sale a la calle por si no se enteraron del conflicto. Uno de esos lugares donde seguramente se prepara una serie de movilizaciones o manifestaciones es la Plaza Jusey, que es como un lugar neurálgico donde alrededor hay 3 o 4 facultades. Ahí está Marcelo Padovani. Buen día, estamos aquí exactamente frente a la Plaza Jusey, la Facultad de Medicina. Esta es una de las 40 facultades que decía Meli que están tomadas. Facultad tomada, dice allí, claro. Claramente una de las Ese es el banderas. paisaje que uno va a encontrar cada vez que pase por una facultad aquí en Buenos Aires. Tal cual, tal cual. Y bueno, por supuesto, lo característico de esto, de estas horas por lo menos, Rolo, es que más allá de que la facultad esté tomada, está en funcionamiento. Está funcionando la Facultad de Medicina a esta hora. Vamos a hablar con algunos chicos. Hasta un profesor ad honorem tenemos para hablar, así que vamos a comenzar ya, si les parece. A ver, tu nombre y vos sos de una agrupación estudiantil. Contame, ¿está tomada la facultad? Sí, ¿qué tal? Buenos días, soy Maris, soy estudiante de Medicina de tercer año, hago parte de La Marea. Efectivamente, nosotros venimos de una asamblea masiva, muy participativa el lunes, donde votamos una toma activa con clases públicas, porque, como decías al principio, a lo largo y ancho del país, el movimiento estudiantil, la comunidad educativa, estamos tomando la defensa de la educación pública en nuestras manos, porque lamentablemente la política tradicional, los diputados, vienen traicionando esta bandera y vienen justamente demostrando... Te interrumpo ahí, mirá. Hablaba aquí la chica de los traidores. Bueno, yo les cuento acá hay fotos de los diputados que pusieron... Acá están en las puertas la foto de los diputados que ratificaron el veto. Sí, muchos de ellos graduados en universidades públicas, ¿eh? Claro, muchos de ellos, dice Grania, graduados en universidades públicas. Yo les pregunto, chicos, ¿alguien sabe qué va a pasar? Hoy va a haber una marcha de antorchas, ¿no? ¿Alguien me puede contar eso? Contame, vení. Una de las mociones de esta asamblea fue participar de las distintas actividades. Hoy el plan de lucha culmina a las 6 de la tarde con una
un corte en Avenida Córdoba. Acá en Junín, acá nomás. Sí, acá nomás. Y posteriormente también algunos gremios docentes y de la UBA están convocando a una marcha hasta el Palacio Pisurno en forma de apoyo en contra del veto. Ahí está, bueno, ahí tenemos, Rolo, la información que decías de los piquetes, porque va a ser acá nomás. El Palacio en realidad se llama Sarmiento de la calle Pisurno. Van a marchar hasta el Palacio Sarmiento, que es la sede del Ministerio, o del ex Ministerio de Educación, que es la Secretaría de Educación, para reclamar al secretario Torrendel. Yo estoy acá con un profe. Profe, ¿vos sos profe de qué? Contame. Yo soy Jeremías, soy profe de Histología de la segunda cátedra acá de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, nuestra situación como docentes es totalmente agraviante. Yo soy docente de honorem. A nosotros nos vienen pateando la renta de inicio de año, donde incluso los docentes que hoy tienen un cargo con renta están cobrando por debajo de la línea de pobreza. Para que sepan todos los demás, los televidentes, un salario de una hora, por ejemplo, es equivalente a un pancho de una coca, literal. Eso es lo que está cobrando hoy un docente universitario y por eso justamente participamos docentes y estudiantes de la toma. Gracias, muy amable. Bueno, ahí estaba, demoledor el testimonio. Un pancho y una coca. Por hora. Docente universitario. Gracias, Claro. Sí. Sí. Claro. Y hay esa facultad, cuando decimos facultades tomadas, quiere decir que las clases siguen dándose o no se dan, Marce, ahí en medicina. Te pregunto, Jeremías, yo dije, hay clases, ¿no? ¿La facultad está funcionando, chicos? Sí, ¿me confirman? Sí. Sí, la clase... Contame cómo funciona, porque ese es el otro tema. Bien, no, la facultad ahora está funcionando en la toma, se votó una toma activa con clases públicas. La idea es mostrar el conflicto, hacer las clases acá en la escalera de la facultad o en la calle Paraguay o llevándolo a la Plaza Jusey. La idea es evidenciar el conflicto porque nosotros hemos aprendido de otros conflictos como el Hospital Bonaparte, que han mostrado el conflicto en las puertas del hospital, que se han unido con otros sectores y nosotros hemos aprendido de ellos y justamente hemos querido tener una asamblea donde nos hemos unido con los trabajadores. Pero hay clases, sí, Rolo, confirmamos, la Claro, facultad sí. está funcionando, hay clases públicas. Hay algo interesante y es que, fíjense que frente al crecimiento del conflicto, el presidente Milei ayer salió a decir, bueno, no está en juego la universidad pública, ¿sí? Que va a seguir sin ser arancelada, y dijo también no va a haber cierre de facultades, porque este es el temor. De hecho, el vicerrector de la UBA aquí, Emiliano Jacobiti, nos dijo en América Noticias de mañana, Milei quiere cerrar universidades con el desfinanciamiento. Ahora viene la discusión presupuestaria, porque la propuesta del gobierno, que hay que ver si se mantiene en este punto o si en la negociación algo sube, congeló el presupuesto, el presupuesto universitario lo congeló hace 2 años. O sea, imagínense la inflación del 2023 y el 2024, ¿cuál fue como para mantener el presupuesto congelado? Si el gobierno se mantiene y no aumenta el presupuesto universitario en la discusión presupuestaria, las universidades van a tener que funcionar con el mismo presupuesto del 2022. O sea que los docentes van a seguir con los sueldos congelados. Bueno, ahí en instantes volvemos con Marcelo Padovani. Está en la Plaza Jusey. Insisto, para los que no tengan ni un pibe, ni algún familiar vinculado a las universidades, presten atención porque este paisaje de facultades tomadas se va a hacer sentir a lo largo del día en la ciudad. Rolo, 2 cositas para aportar. Algunas sí se van a estar movilizando, más allá de que hagan clases públicas y algunas tomen arterias importantes para visibilizar la protesta. Está previsto que algunos hacia las 6:30 de la tarde hoy se congreguen en Plaza de Mayo. Esto depende mucho de la definición y la decisión que cada casa de estudio, cada centro de estudiantes tome al respecto. Y algunos lo que hacen también hoy, por ejemplo, en el caso de mi hija que tendría clases y tiene que rendir examen y va a tener clases y va a rendir examen en una sede de la UNSAM, en realidad lo que están haciendo es convocar a todos los estudiantes, no a las sedes, sino al campus, a la casa central, y allí que confluya toda la actividad también para visibilizar y probablemente tenga que dar su examen, claro, no tal vez en el aula, sino de una manera de una clase pública. Y también hay que decir que para los que no conozcan cómo funciona el ámbito universitario, es un ámbito de mucha diversidad de opiniones. Entonces va a haber, los sectores de izquierda van a promover medidas más radicalizadas, los rectores van a promover
algún tipo de discusión. Los sindicatos docentes van a promover un paro. Y después cada uno, por eso la diversidad de cosas que pasan en las facultades. En algunas están tomadas con pibes que duermen adentro, en otros intentan cortar las calles un sector y otro sector no. Pero se está dando un fenómeno... Esta idea de que todo es igual y que todo está organizado de una manera... Lo único que coinciden es en la oposición al recorte de presupuesto. Sí, esto para poner números, hay destinados en el presupuesto de 2025 por el gobierno 3,8 billones de pesos para las universidades, mientras que desde el SIN lo que están pidiendo es 7,2 billones para funcionar, o sea que es la actualización el doble. inflacionaria. Es la actualización inflacionaria. Claro, ni siquiera alcanza para cubrir la inflación lo que le quieren dar desde el Gobierno Nacional a las universidades. Este es el centro del conflicto, además de que tienen congelado el tema de la paritaria docente, ¿no? Las reuniones entre el Gobierno y los sindicatos docentes siguen trabadas y no escuchan el reclamo que están haciendo desde las casas de estudio. Y es muy dinámico en cuanto a las protestas, ¿no? En algunos casos hasta incluso han votado seguir con las clases y buscar fórmulas alternativas para visibilizar y han rechazado incluso en algunos casos en el interior del país las tomas de los edificios. Pero lo que sí se da como un fenómeno muy llamativo de este momento es que incluso algunas universidades que no tenían tradición de tomas o de protestas las están llevando adelante. Ese es un fenómeno nuevo.